chance. Gracias por mantener la sintonía en Despierta RD. Luego de esta interesante entrevista, tenemos el plato fuerte del día, la entrevista con el ex ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien nos estará hablando un poquito acerca del COVID, de cómo se está comportando y cuáles son las estrategias que deben tomarse, doctor, para poder superar esta crisis que está viviendo el país y el mundo. Buenos días, bienvenido a Despierta RD. Buenos días, doctor. Muy buenos días, me da mucho Usted, gusto usted, estar usted de lo tenía nuevo aquí. votado, doctor. No, yo vengo por invitación. Sí, yo pensé que era que lo teníamos asustado aquí. Yo dije, no. No, al contrario, o sea, para mí es siempre un placer estar aquí en Despierta. Bueno, pues despierte con nosotros y díganos cómo usted ve el manejo que se ha dado en las últimas semanas con esta nueva variante, Omicron. Y sobre todo, lo que está pasando, porque ya en Chipre llegó Delta Chrome, está Flurona en varias partes. Tenemos demasiada presencia de variantes distintas. Bueno, lo primero que debemos decir, yo creo que fue aquí mismo que yo previne de este brote que estamos teniendo ahora en el país en función de lo que yo decía. Si los principios básicos de salud pública mandan al distanciamiento, al uso de mascarilla, a evitar las aglomeraciones, y lo que se estaba propiciando y se propició como política general era abrir la economía, Ujú, facilitar los movimientos y el desplazamiento de la ujú. gente, que de por sí el periodo navideño implica eso. Probablemente la más alta movilización social que se da en República Dominicana cada año. Y lo vimos en el año pasado, también en las Navidades, cuando en enero tuvimos, a pesar de que se estaban escondiendo los muertos, uno de los periodos, el pico más alto que ya fue superado por este, porque ahora sí que tenemos un gran pico. El 16 de agosto, en el boletín 151, nosotros dejamos 1.33 la letalidad y habíamos dejado la positividad en 31%. Ujú. Estamos en 25-26% con vacuna. Porque ojo lo siguiente, en aquella vez no había vacuna. Usted le dio la bienvenida al COVID, le decíamos esta mañana aquí. Exactamente. Entonces, ahora con todo y vacuna, con la segunda, con la tercera y la cuarta que ya la están indicando, Ujú. tenemos el pico más alto de la historia de la epidemia en el país y aún continuamos entonces con muchas incertidumbres. De modo pues que lo que estoy mirando es precisamente la cosecha de las políticas que se implementaron. En Europa, ¿qué estamos mirando? La tendencia a restringir los movimientos de la gente, porque eso no es un invento local. Las medidas de salud pública, las medidas poblacionales, son medidas de epidemiología y de salud pública universales. Son técnicas dirigidas a controlar epidemias. Por tanto, cuando esto se está desarrollando, lo que tenemos que ver, bueno, si usted tiene una opción, abra, suelte el chiquero y vamos a ver qué va a pasar. O hace restricciones, digamos, ponderadas, limitadas. Hay muchas formas de intervención en salud pública. Lo que sí estamos mirando ahora es un auténtico brote. Yo creo que no hay vecino de pueblo que no pueda decir que mi vecino o aquel allá o en tal apartamento aparece uno, dos, tres, cuatro y hasta familias enteras que están infectadas. Y eso no está saliendo en todos los datos, Ujú. porque lo que tiene el tema ahora es que la mayoría de los infectados, como tienen dos vacunas o una, Ujú. le está dando más leve y no se hospitalizan. Y estamos en un 30% de hospitalización, según ellos. Sí. Las clínicas están llenas, los consultorios están llenos. ¿Eh? De manera que lo que estamos mirando ahora mismo es un verdadero tsunami en materia de COVID-19. O sea, ¿usted cree que se están ocultando las informaciones de la realidad del país en este Bueno, momento? yo le pongo un ejemplo. Si en Chile no detienen la dominicana que llegó a Chile y le determinan que tiene la Omicron, este país sabía hasta ese momento que había Omicron aquí. Y 10 días después ya se estaba informando que el 41% de los casos eran por Omicron.
O usted tenía escondida la información, pero no me va a decir que en 10 días ya usted tiene una valoración de un 41%. Es decir, aquí se está manipulando data. Ese es mi punto de vista. Usted sabe que eso mismo decían cuando usted estaba como ministro manejando eso. Lo decían, como decían que era un chantaje mío pedir 45 días y luego se pasaron año y pico Pidiéndole no pidiéndonos, aprobando en el Congreso los 45 días, de manera que la medida de salud pública que estimábamos, Ajá. que era básicamente ¿para qué? Para los controles poblacionales, Ajá. porque nosotros no disponíamos de otros recursos que no fueran medidas de salud pública. Los tratamientos se estaban inventando. Las vacunas estaban en fase 2, fase 3. Si nosotros no teníamos recursos que no fuera movilizar los epidemiólogos de campo, las direcciones provinciales de salud con fines de contener. Y tuvimos 86.700 casos. Estamos en casi 400, 300.000 casos hoy. En el contexto que estoy diciendo de este tsunami que tenemos ahora aquí. Y justamente con ese tsunami, doctor, usted que pidió en varias ocasiones y fue atacado por solicitar el estado de emergencia, el toque de queda, ¿entiende usted que debería el país volver al toque de queda, al confinamiento, o se tendría que hacer más para que la gente mantenga el distanciamiento social? Mire, el toque de queda yo no creo que sea la medida, pero yo creo que aquí de medida de políticas públicas, Ujú, si usted inicia vacúnate ujú, y usted me dice a mí, todo el mundo que entra a internet a vacúnate, usted va a ver 6.9 millones tienen una dosis. sí. Esa es la mayoría de la población. Y 5.7 tienen 2 dosis. Y 1.500.000 tiene 3 dosis. ¿Cuál es la medida de salud pública más saludable que podemos tomar y privilegiar? Que esos 6.9 completen las 2 dosis, porque se ha visto que con 2 dosis se reduce la letalidad, se reduce la gravedad de la enfermedad y la levedad de las expresiones. Yo acabo de pasar el COVID, me pasé 2 años y bueno, en Navidad con mis nietos y mis hijos, pues ahí nos infectamos, porque andan más en la calle y más expuestos que uno. Ujú. Pero fíjense ustedes que una de las cosas es el zigzagueo de las políticas públicas. Aquí usted no tiene, ni en comunicación tiene una efectividad comunicativa para convencer, para seducir, para enamorar a esos 6.9 millones de personas que tienen una dosis. No son antivacunas porque se pusieron una. Entonces, ¿por qué no se vacunan? Porque las políticas de búsqueda de eso, porque todo el mundo llenó una hoja cuando se vacuna y dejó el teléfono. Entonces, ¿por qué no vamos donde ellos? Casa a casa. El casa a casa, el llamar, el localizar qué ha pasado que usted no se ha puesto su vacuna para completar esas 2 dosis, por tanto tener Tipo una servicio cobertura social. mayor. ¿Entiende? Es decir, fíjate ese cambio Ujú. en las políticas. ¿Qué es lo que se ha privilegiado? La economía sobre la salud, al costo que sea. Vaya a la farmacia para que usted vea las carencias que hay. No hay medicamentos prácticamente para tratamiento, las boticas están desabastecidas. Muchos directores están reaccionando y renunciando a los hospitales porque no tienen asistencia. Entonces aquí estamos en un serio problema en ese sentido. Y a veces se quiere pasar. Ayer leía una información que está diciendo que tenemos 65% de vacunados con 2 dosis. La veíamos hoy. Un cuadro. Pero Ujú. ¿cuál es el universo de que ellos parten para esos por ciento? No le dicen a nadie, sino que cogen cada pueblo y le dicen, aquí hay 1%, aquí hay otro por ciento, en general es esto. Dígame el universo de que usted parte. Si me voy por vacúnate, usted tiene 6.9 más 5.7 que tienen 2, son 12.6 millones. Yo no sé quiénes son, porque la ONE dice que tenemos al día de hoy una proyección de 10.6 millones de habitantes y ellos han puesto 14 millones. Entonces, si el universo son 12.6, 5.7, estamos hablando de 52, 53%. No Claro. estamos hablando de 65 porque están tratando de acercarse al 70, 75%, es decir, ya tenemos inmunidad de rebaño.
Entonces esa manipulación de información, cuando usted no da el universo del que usted parte, usted está engañando a la gente, usted está mal comunicando a la gente la verdad de lo que está pasando. Claro. Eso es lo que estamos Pero, viviendo. Y si le agregamos los otros componentes fuera de COVID, ¿cómo cuál? mortalidad materno-infantil, Que ha un crecido. verdadero desastre Ujú, lo que tenemos. ujú. Entonces, y eso se está manejando así a la cieguita, como que esto no necesita organización, que eso no necesita planes de seguimiento. Ellos borraron todos los trabajos que la Alianza Nacional contra la Mortalidad Materna se había logrado. Nosotros bajamos a 94 la mortalidad de 107 con ese programa. ¿Y ahora está? Ni ellos lo saben. Pero usted me dice que no al toque de queda o al estado de emergencia, pero sí a las políticas públicas que tengan más, tal vez, cuidado con esto. En esto, ¿cómo usted lo ve? Por ejemplo, los teteos. Salga un fin de semana para que usted ¿Usted vea. sale a los teteos, doctor? Yo voy a ver. Ah, usted va a Porque ver a los teteos. Usted va a ver a los desde el teteos. punto de vista, voy a ver los teteos, sí. Solamente. No soy un bebedor Bueno. ni cosa parecida, ni me gustan los molotes. Ah, pero va a ver los teteos. Pero sí, por ejemplo, usted va y ve distanciamiento en la vía pública, mascarilla, es decir, allá que es un despelote. Y eso es en barrios, en comunidades. Usted se puede ir a la comunidad que usted quiera. Y eso es un despelote lo que hay aquí. Y no hay autoridad sanitaria ni pública que al menos limite ese factor que tiene que ver con la transmisión. O la línea es dejar que todo el mundo se infecte bajo el criterio de que con ello logramos la inmunidad que por vacunación no hemos logrado. ¿Cuál es la política? Por eso digo el zigzagueo y el uso de líneas de comportamiento en la política sanitaria que usted no sabe a qué atenerse. ¿Cuál es la política? Que se infecte todo el mundo. Pero ¿está de acuerdo con que esté todo abierto? Porque ahí es que quiero ir. Pongamos los supermercados, los negocios que están, tienen que estar abiertos. Yo no estoy opuesto a que ellos cierren. Ahora bien, ¿y los aforos? Vamos a seguir permitiendo que en un restaurante tengan el 100% de las mesas y sillas que tienen. En un supermercado vamos a seguir permitiendo estos molotes que se forman a veces. En los estadios. No hay controles. En los estadios, pues, usted lo tiene ahí, que ahí es un teteo sentado, todo el mundo organizado. ¿Entiende? Entonces, ese tipo de cosas, la autoridad sanitaria puede intervenir. Y las escuelas, doctor, porque el Colegio Médico Dominicano, que dicho sea de paso, Senencaba fue apoyado por el Partido de la Liberación Dominicana, dijo que las escuelas son lugares seguros y que deberían ir, pero del mismo partido o de la misma corriente del PLD está el presidente de la ADP que dice que no y mandó a parar a los maestros y hasta el 31 no vuelva. ¿A quién le creemos? Si los dos son del mismo sector político, pero uno tiene la acreditación médica y el otro... Quizás lo que debemos saber aquí es lo siguiente. Lo que se ha pedido, porque estamos en un 26% de positividad, casi igual a la que yo dejé, en aquel entonces, con todo y vacuna. Entonces lo que se pide es las medidas de política para contener este brote, bajar esa positividad que actualmente tenemos de manera que sea más manejable y que en 2 semanas, que son los ciclos del virus, podamos tener entonces una apertura de clases con limitación de aforo, es decir, un aula que tiene 30 estudiantes, hoy van 15 y mañana 15, y van rotando, además de que sí pueden seguir con apoyo por teleenseñanza que faciliten estos procesos. Un proceso que la presencialidad es muy importante. Nadie ha evaluado el año pasado, y eso para mí es un desastre lo que pasó aquí en materia educativa en el año escolar pasado. De modo pues que lo que se está planteando es, ante esa positividad tan alta, que no se ve una clara determinación, que usted ve la contradicción de la política que le estoy diciendo. Entonces, los teteos están abiertos, los estadios están abiertos, los restaurantes y bares están abiertos, todo está abierto, pero vamos a cerrar la escuela. La vamos a abrir
sin ninguna medida que tomar. Es decir, es definir esas políticas. Pero hay un protocolo de seguridad. Es que tiene que haberlo. Pero la pregunta entonces sería, ¿es correcto la apertura de las aulas, de la presencialidad o no? Sobre todo por lo que les decía, es la posición de dos gremios. Uno que es el acreditado en materia sanitaria, el Colegio Médico, y el otro el que está llamando a los docentes a que no asistan a las aulas. ¿Quién tiene la razón ahí? Yo leí la posición de la ADP. Es una posición condicionada al tema de positividad y al tema de la organización de los protocolos. La del Colegio Médico, que también es partidaria de eso, porque el Colegio Médico está planteando que hay que tomar medidas para reducir el grado de contagio que se está dando. Entonces hay en común una serie de elementos que llevan a que se tomen medidas para la apertura de preparación y se pueda tener la presencialidad, porque es definitivamente, yo diría que inevitable de que vuelvan los estudiantes frente a los profesores en vista de las experiencias pasadas. Doctor, brevemente, usted mencionaba ahorita un tema que se le hizo en esta semana también a otro galeno. Me gustaría saber su punto de vista. Si fuese la estrategia del gobierno de alcanzar la inmunidad de rebaño con esa población que no se ha vacunado, dejando que se infecten, ¿sería una buena estrategia esta? ¿O pudiera poner en juego el sistema de salud nacional? Bueno, una de las amenazas, aún con vacunación, es evitar la presión sobre el sistema hospitalario. Entonces, una apertura, ¿quién tiene control de qué es lo que va a pasar en una condición como esta? Nadie puede tener la seguridad absoluta. Nadie. Por tanto, es un juego de caraquita lo que están haciendo. Hay que tomar medidas sanitarias. Yo no creo que lo que está haciendo Europa sea un despropósito. Hay algún país como es Israel que llegó a plantearse de dejar que las personas se infectaran después de haber aplicado 3 dosis. Sí, pero Israel, que dicho sea de paso, el embajador de Israel, ante unas críticas que hicieron aquí a un comentario que yo hacía de las evidencias científicas de la vacuna y el alcohol, trajo fotos y me decía, en Israel vacunamos en los bares. Exacto. Nosotros íbamos a los bares y los jóvenes y los teteos y todo eso, nosotros los vacunábamos. Exacto. Y trajeron fotos de los jóvenes siendo vacunados con un vaso de whisky o de cerveza. Si lo hacen aquí, consiguen el 100% en una semana. Que es lo que hemos estado planteando desde el principio. El PLD desde el principio llamó la vacunación casa por casa. ¿Se hizo? No, no se hizo. La búsqueda de esos 6.9 millones con fines de ser vacunados, ¿dónde están? Dedíquese a eso, defíname una política sólida en función de la prioridad sanitaria. Entonces no me invente ahora una cuarta dosis cuando usted se inventó, cuando este programa vacuna te iba viento en popa, se aparecieron con la tercera dosis, la gente que hizo se retrajo y dejó de vacunarse, un programa que iba bien. ¿Por qué? Por el ruido, la disonancia que implica usted decirle a quien se está vacunando, ponte la tercera porque hay que ponérsela. La gente piensa, no. Pues las dos que me puse no sirven. Y dejó de vacunarse. Y ahí están paralizados. Ellos no hablan de ese frisamiento que tiene vacúnate. Bueno, la verdad es que es un tema que pica y se extiende y por eso vamos a seguir trayéndolo a usted para que nos dé detalles más abundantes. Gracias, doctor, por siempre venir a acudir a nuestro llamado. Y llamar de nuevo a la población, aquellos 6.9 millones que dice vacúnate que tienen una dosis, que acudan a completar las 2 dosis. Eso es un llamado muy responsable. Porque 2 dosis significa, lo acabo yo de pasar ahora mismo, baja de la letalidad, baja de la gravedad, y usted la pasa como si fuera una gripe. Lo que tiene que dedicarse es a cuidados paliativos, sencillos y reposo. Bueno, pues escuchen al doctor Sánchez Cárdenas, exministro de Salud, está mandando a la población dominicana a que se vacune. Y nosotros agradecemos de este momento la sintonía de estas 2 horas, Ronnie de la Rosa y una servidora, Loreni Solano. Los dejamos con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Recuerden hacer el bien, que hacer el bien paga y que las cosas bien hechas siempre van a traer sus frutos. Gracias por la sintonía, nos vemos mañana a partir de las 6. Bye, bye. Despierta, despierta.